buen día, hermanos televidentes y radioescucha. También a los que nos siguen por Facebook. Que Dios bendiga sus vidas. En esta mañana estaremos leyendo en el libro de Juan capítulo 10, verso 1. Dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Yo creo que tú no eres ese ladrón ni ese bandido, porque tú eres de lo que entrará por la puerta y sabe cuando Dios te está hablando, porque su palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Jesucristo hoy quiere que tú entres por la puerta, porque tú has escuchado su voz y Él quiere darte una vida eterna en su reino celestial. Solamente repite conmigo esta oración. Dios, hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú levantaste de los muertos a Cristo Jesús para darme una vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, visita una iglesia cristiana donde prediquen bien la palabra de Dios. Así finalizamos esta reflexión en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si tienes una petición de oración, escríbenos a la dirección que está en pantalla, etn108@gmail.com. Les motivo a pasar más tiempo con la familia, la Biblia y la oración, y menos tiempo con los afanes de esta vida. ¿Recuerdas que en tu casa hay una Biblia? Úsala y serás aún más bendecido. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Señores, buenos días. Aquí estamos de vuelta hoy viernes en su programa Lo que pasó, llevándole buena información de fin de semana. Y dar los buenos días a Ivonne Ferreras, que nos acompaña siempre aquí en el set. ¿Cómo te sientes, Ivonne? Bien. Hoy viernes, ¿cómo están tus Muy ánimos? buenos días, República Dominicana. Buenos días, Rosana. Viernes, sí, en la antesala ya del fin de semana. Sí, señor. Como siempre, con muchas informaciones y nosotros aquí para pasar revista a lo que pasó. Y dentro de las cosas que pasaron en el día de ayer fueron las cifras del Banco Central, Sí, que revelan que la economía de República Dominicana creció un 4.1% en el 2013, por encima de todos los pronósticos de organismos internacionales, de todos, o sea, por encima de lo estipulado por el equipo económico del país, ¿verdad? No, y que no excluye a los organismos internacionales que siempre están atentos a todos estos factores en nuestro país y en todas partes. Una cifra superior a lo que fue el año 2012, según las informaciones del Banco Central, pese a que la parte que tiene que ver con el desempleo más o menos se mantuvo estática. Entonces, a pesar de que, según el informe del gobernador del Banco Central, se crearon unas 69,000 y tantas vacantes, puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo. Y ayer, aquí mismo en esta planta televisiva, compartiendo con otros comunicadores, hablábamos de ese tema y hacíamos un pequeño análisis de que por qué en algunos renglones no se refleja lo que es ese crecimiento. Por ejemplo, eso no es lo que se percibe en la población, es todo lo contrario. La gente está casi tirándose una soga al cuello porque prácticamente también en el 2013 muchos artículos fueron incrementados de precio y la gente está totalmente alarmada, y ahora entrada del año 2014 también se produce lo mismo. Así es que ahí están las cifras del Banco Central. Siempre que se da un informe del mismo se habla del crecimiento, y uno se pregunta por qué la población
en algunos renglones no lo percibe, como decía, pese a que aquí se dice que en el área de minería, banca, turismo, construcción y agro experimentaron el mayor dinamismo en la economía de la nación. Bueno, lo cierto es que efectivamente eso es lo que nosotros hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, ese crecimiento de la economía en República Dominicana, o sea, la macroeconomía, que de ninguna manera impacta en los sectores sociales, en los sectores más empobrecidos. Y Pese a que hubo un dinamismo en las pequeñas y medianas empresas. Pero no se refleja, vuelvo y digo, eso no es lo que se percibe. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen las cifras del Banco Central. Yo no sé si viciadas o no, porque son cifras supervisadas por organismos internacionales que habría que ver también hasta dónde son viciados o no algunos de esos organismos internacionales que en muchos casos tienen que ver con algún tipo de negociaciones con nosotros, deudas y demás. Pero al final de cuentas son organismos internacionales, están muy divorciados de lo que realmente se vive en la nación. Eso es así. Bueno. Pero son organismos, también hay muchos organismos de estos que son organismos crediticios, con los que la República Dominicana tiene serios endeudamientos o son por lo menos intermediarios en todo ese proceso. Lo cierto es que en términos simples y llanos, yo que no soy economista, lo que yo sí puedo decir es que este crecimiento no guarda ninguna proporción con lo que está ocurriendo, como bien han dicho, en el sector más vulnerable de la población dominicana, que es la mayoría. O sea, ¿cómo es posible que este crecimiento no impacte, nunca ha impactado en ese sector de la población o en esa parte de la población en muchísimo tiempo? Siempre ha sido así, siempre es igual. Entonces no hay una relación. Crecimiento económico y bajo nivel de la deuda social con la gente, por ejemplo, no ha bajado. Eso es que el nivel de empobrecimiento de la población dominicana va en aumento. Entonces claro. Hay una desproporción en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha crecido? ¿Dónde es que se siente el impacto? Ellos dicen, como tú señalas, que en la minería, en la banca, en la construcción y en el agro es donde más se ha sentido. Por lo que pasó con el bueno, tema pero de ¿cómo, la barra y ¿por demás? qué esto no se devuelve en calidad de vida para la gente? O sea, hay un fenómeno digno de explicación análisis, y de claro. análisis, ¿verdad? Entonces, eso es así. Mientras la economía crece, aumenta la criminalidad, aumentan los precios de manera desproporcionada en los supermercados, en los mercados, en los colmados, en todas partes. Mientras la economía crece, baja el nivel de vida de la población dominicana. Mientras la economía crece, ¿en cuáles bolsillos está creciendo? Aumentan, pues, claro, aumentan las denuncias de corrupción a todos los niveles, a todos los niveles. Que por cierto los comerciantes continúan, Ivonne, con los paros que tienen que ver con sus empresas. Eso va a ser un problema. Entonces, y parece ser que ese renglón del comercio en nuestro país está creando conciencia y se están uniendo en el tema de descartar, de rechazar lo que ha sido esa imposición que quiere hacer el gobierno con el tema de las impresoras fiscales, que decíamos aquí el miércoles, creo, si mal no recuerdo, que algunos empresarios comerciantes tienen que pagar por estas impresoras más de 150,000 pesos, 200,000 pesos para ser implementadas. Entonces, si es al gobierno que le interesan esas recaudaciones, ¿por qué el gobierno no le cede las impresoras fiscales, que ese es uno de las interrogantes? Porque a ellos es que les conviene ese tipo de recaudaciones, y esos paros se han estado manifestando en las diferentes provincias, llámese como Santiago, por ejemplo, y parece que sí, que los comerciantes están creando conciencia de que hay que hacerle presión al gobierno para que pueda dar respuestas a tiempo, porque hay muchos que no aguantan más y otros han tenido que cerrar sus puertas. Eso va en crecimiento, esos paros por las impresoras benditas fiscales. También hay que ver, yo no sé cómo es que ese crecimiento de la economía, entrelazando un tema con el otro, ha impactado en las pequeñas y medianas empresas. Son precisamente las pequeñas y las medianas empresas quienes van a tener que pagar las consecuencias de las benditas impresoras fiscales. Ahí hay muchas cosas, muchos cabos sueltos, que uno no sabe cómo es que van a funcionar. Lo que sabemos es que sí, ese sector de la población, que por supuesto también sigue siendo el más vulnerable,
vulnerables, entonces no va a ser para nada favorecido con todo esto. Sí. ¿Ok? Entonces parece que ahí tampoco hay un problema de equidad en el manejo de todo esto. En fin, que eso es así, mientras esa economía crece, porque tomando en cuenta, ¿verdad?, el principio que habla de que lo económico determina mucho lo político y determina también lo social, tú no entiendes entonces cómo es que nosotros tenemos tantos conflictos y crisis políticas y tantos problemas sociales en nuestro país, Lo que sí con ha una crecido, economía tan sólida incluso hasta con relación con otros países que no tienen los problemas que nosotros tenemos en lo que términos dice sociales. el gobernador del Banco Central. Bueno. Pero lo que sí ha crecido, te decía, es que República Dominicana en el tema de drogas, narcotraficantes del país, señores, controlan unas 54 ciudades de los Estados Unidos. O sea, esto sí ha crecido. El país está lleno de drogas, eso es lo que se le da a la sociedad dominicana, droga, mucho alcohol, desempleo, porque por ejemplo los jóvenes tienen pocas oportunidades, hay un gran porcentaje, una cifra enorme de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo tanto lo que están en las calles haciendo, y por eso el alza de la delincuencia, a pesar de que ayer la Policía Nacional recibió de una flotilla de unos 500 vehículos, en este caso camionetas, con el tema de la implementación de esto del 911, que está muy empeñado el presidente de la República en devolver lo que es un poco de tranquilidad a todo el país. Estas unidades serán diseminadas en los puntos más vulnerables de todo el Gran Santo Domingo. Pero pensamos que a pesar de esas flotillas de unos 300 vehículos, no es suficiente con el tema de la delincuencia. Fíjate, ayer falleció un pastor a manos de la delincuencia también. Pero permiso, Rosana, perdón que te interrumpa. Señores, pero es que quieren poner en manos de la policía y de los cuerpos represivos resolver el problema de la delincuencia. Y no es yo así. No sé, yo lo he dicho hasta la saciedad, que no es así, pero por supuesto que no es así. No puede, así. De ninguna manera puede ser así. De ninguna manera puede ser así. El problema hay que manejarlo entre la prevención, ¿verdad?, y entonces esa parte, la parte represiva. No es verdad que aquí con la policía en la calle, unos policías que también están sufriendo el impacto de todos los problemas que sufre este país, son los que van a resolver el problema de la delincuencia, de ninguna manera. Muchos que pierden la vida y muchos que no tienen la formación necesaria para hacer el trabajo. Pobre policía, que yo creo que son los peores pagados de América Latina, los peores pagados. El salario mínimo de un policía no llega a los $200, no llega a los $200. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a un policía de estos, a un infeliz policía, porque son unos infelices, que pueda resolver un problema que saben ellos perfectamente cuál es su raíz? Ok, lo saben muy bien. Por eso yo siempre he dicho que aquí, cuando se haga una relación, cuando alguien se atreva a hacer esa relación entre el policía, el infeliz que sale a la calle, el que le mete entre tiros, a veces en intercambio con los delincuentes. Los famosos intercambios. Los famosos intercambios, los famosos y cuestionados intercambios de disparos. Esos infelices policías, con la oficialidad y las fortunas que acumulan, y de dónde sale el dinero para que acumulen esas y exhiban esas grandes fortunas, los generales, los generalotes de este país y los coroneles de este país, muchos de ellos, porque te exhiben una fortuna que, óyeme, cuando tú haces la compra y cuando tú ves el salario que ganan. Entonces, ese es el problema aquí de la delincuencia. El problema de la delincuencia es precisamente eso, es esa falta de equidad, es lo que ocurre desde las alturas, ¿ok? Es un problema de ese impacto social que tiene esta democracia mostrenca, ¿ok? Que no le garantiza absolutamente a la gente nada. Que el problema del desempleo va en aumento, muy a pesar de lo que dice Valdés Albizu hoy, su cifra del Banco Central, de ese crecimiento de la economía dominicana. Es un problema de educación, muy a pesar también de las cosas que se están manejando en el Pacto por la Educación. Es un problema de la salud. Es que la gente, no tiene cómo hacer, no impacta esa economía.
Entonces, mientras esa economía no impacte, mientras aquí no hayan políticas públicas realmente dispuestas a accionar para empezar a pagar pequeñas cuotas de la deuda social acumulada en el tiempo en este país, no va a cesar el problema de la delincuencia. Es una expresión en pequeño de la delincuencia de las alturas y de cómo manejan los recursos del Estado. Tú no viniste fácil, Ivonne. No, pero es que es así. Sí, hay que dejar, pienso, un mensaje de reflexión a los amigos y amigas que siguen este espacio. Y nosotras las mujeres estamos llamadas también a crear y despertar esa conciencia en lo que son los nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, porque de verdad que el país no puede seguir así. Y fíjate, aquí los funcionarios, los que están real y efectivamente, muchos muy pepillitos, muchos gastando el dinero que manejan ahí, a trocha y mocha, como dicen. Sin embargo, quieren dirigir los destinos de la nación en base a caprichos. Pienso que la sociedad, en sentido general, conjuntamente con el Estado mismo, debe unirse para real y efectivamente hacer una revisión, pero una revisión profunda de lo que es esta sociedad, porque todos los renglones no pueden seguir de la manera que van. Entonces, cuando tú escuchas esto, de esta cifra de crecimiento, tú dices, pero ven acá, entonces te queda como un estado de shock, porque dice, ¿y dónde están reflejados ese llamado crecimiento? Sin embargo, pienso que primero es un tema de educación, un tema de oportunidades, porque mucha gente no tiene acceso a lo que es el sistema para poder tener un trabajo el más mínimo para poder sustentarse y sustentar a sus hijos. Y por eso tenemos ahí una sociedad tan vulnerada, tan vilipendiada. Nosotros estamos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, una sociedad que se siente acorralada. Habrá que ver hasta qué punto la sociedad dominicana puede resistir, porque pienso que el dominicano es buena gente y también que es incluso hasta haragán en cierto modo en exigir lo que real y efectivamente le corresponde, porque es que las instituciones, Ivonne, están llamadas a rendir cuenta a la población. Sin embargo, nosotros estamos como que nos han sacado el alma. Mira, no exigimos lo que tenemos que exigir. Entonces tiene que llegar un momento de que esta sociedad ejerza una presión de que real y efectivamente se le pueda dar solución a los verdaderos problemas que tenemos, que lo hemos tenido durante toda la vida. Entonces, en contra, tú sabes que, y cuando entonces la población se empodere, va a tener que, yo creo que el principal... No va a haber forma cómo aplazar eso. No, y el primer blanco va a ser la corporación o las mafias que funcionan desde el Estado y desde el poder. Y una expresión de eso es lo que acaba de ocurrir ahora mismo con el Partido de la Liberación Dominicana. Esa burla que ha implicado para la gente, central. Que por cierto... Sí, del Comité Central, que por cierto, ahí lo vimos, dije, ay no, porque todo está muy bien y no sé cuánto. Cuando completaron la cuota del Comité Político del PLD, seleccionaron a los 29 que faltaban, usando unas reservas que ellos tienen para hacerlo, bla, bla, bla. Cada uno del Comité Político. Y todo eso es un mecanismo, pero óyeme, aquí por más abrazos que se den y por más golpecitos de pecho y por más hipocresía, con esa hipocresía característica en el caso de los PLDistas, por ello, pero también en el caso de los PRDistas, óyeme, esa barbaridad y ese desastre que hay en el Partido Revolucionario Dominicano también. Pero eso está en todos los partidos políticos. Cuando aquí, sí, pero eso no es justificación, cuando aquí... No, estoy justificando, pero está en todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos necesitan una revisión en su totalidad. Bueno, el sistema no funciona. Es el sistema de partidos, de eso hemos hablado, y funcionan como una corporación. Y la ley de partidos se va a quedar de nuevo, ¿eh? No, eso se fue ya para caray, ya eso, olvídate. Entonces, esa corporación y esa mafia, que es lo que ha quedado evidenciado aquí con este proceso en el Partido de la Liberación Dominicana, por más que ellos quieran hacer creer que las cosas están bien, hay muchas explicaciones que ahí no se han podido dar. Ahí, de lo que sí estamos seguros, según la reseña de los medios y según dicen ellos, es que Danilo arrasó, el danilismo arrasó. Se impuso el Estado, el poder. Arrasó. Ahora, ¿cómo arrasó el danilismo? Son muchos detalles. ¿Qué nos dice a nosotros que ahí no se impuso el Estado, o que no se utilizaron esos recursos los recursos del Estado, o que a las instancias, por ejemplo, que acudió el leonelismo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Esos 5 digitadores de los que hablan ahí, ¿a quién ellos le estaban adjudicando? ¿A quién querían favorecer? Por ejemplo, al danilismo, al leonelismo,
ahí evidencia que son exactamente igual y que esa lucha feroz por el poder, oye, no tiene ningún límite, absolutamente ningún límite. Entonces, ahí están todos en el mismo saco. Sí, señor, son harinas del mismo costal y son parte de esa mafia y de esa corporación del poder, que es lo que realmente tienen que atacar para resolver el problema aquí de la criminalidad, muy a pesar de las cifras, por supuesto, que arroja el Banco Central de la República Dominicana. Mira, ese comité central se dio de todo. Lo que pasa es que todo eso se ha quedado y se ha querido decir que son hechos aislados. Imagínate tú que los medios de comunicación... Hechos aislados, hay 4 muertos, Rosana. Sí, no, lo que exacto, pasa es que entonces, como ellos tienen un manejo de los medios de comunicación, no se dice. A eso iba, me quitaste la palabra Claro, de la boca, claro. que como manejan y dominan los medios de comunicación, pues casi nadie habla de esto, de estos hechos aislados, como quieren ellos decir, pero de verdad que sí. La sangre llegó al río. Central existió de todo en este país. Primero, los recursos del Estado, pero señores, ¿quiénes son los que están dando las declaraciones? Quejándose del propio sistema, del proceso en sí. Son los mismos PLDistas, no son gente de la oposición, porque aquí, oposición, dime tú, ¿qué hay de oposición? Los mismos PLDistas han denunciado el uso de los fondos del Estado, como decíamos, la corruptela que se ha permeado por todos los rincones de las votaciones de ese comité central, y finalmente la imposición. Entonces el poder, no se puede jugar con el poder, se impuso y nadie dice nada, todo el mundo está de manera silente con el tema a pesar de los 4 muertos que tú bien mencionaste. No, ahora le van a comprar al PLD la imagen que quisieron empezar a vender desde ayer, de que todo está bien, de que ellos son diferentes y de que ellos manejan que a pesar de esos hechos aislados en los que la sangre llegó al río, y que solamente se conoce el caso de Santiago y que los otros no se han hablado, porque con los cuartos se hace de todo. Por cierto, apareció una urna de las que se robaron por ahí por unos predios de Higüey, de las urnas que se robaron a punta de pistola y tiro en Santiago de los Caballeros. Ahí pudimos ver en las noticias anoche que aparecieron en unos matorrales, una de ellas, fueron 2 urnas que pudieron sustraer. Pero a pesar de eso, tú por ejemplo puedes ver en la reunión última que se celebró el comité político, donde también salieron a relucir los grandes regalos que se le hicieron a los miembros del comité político, de uno de los ministerios, precisamente el Ministerio de Turismo. Pienso que todavía están, parece ser, en regalos, a pesar de que la Navidad ya pasó, y los periodistas, ni tontos ni perezosos, pudieron preguntar a algunos y fueron totalmente dado de espalda, pero a uno finalmente se le salió la información. Y son unos regalos de unas cajas enormes que entregó el Ministerio de Turismo en las manos de la esposa de dicho ministro. O sea, le hace Francisco Javier García, que es el ministro de Turismo y que sabe muy bien de todas esas cosas. Sabe perfectamente, sabe muy bien cómo se maneja eso, por supuesto que sí. Bueno, pues... Pero también hay que decir que se anunció también ya en otra parte, en términos de educación, el aumento del 10% a los maestros, donde no están incluidos los pensionados. Un 10%, anteriormente se habían dado unos aumentos, creo que en marzo se produjo un aumento, pero esto de un 10% para los maestros es un aumento muy pírrico, pensamos, porque los maestros, a pesar de que en las evaluaciones para calificar, para implementar y impartir la docencia, muchos no pasaron la prueba, muchos no pasaron la prueba, hay un porcentaje ahí alarmante de un 59% de que no calificaron. Así es que bueno, si aquí se va a necesita definitivamente ese pacto por la educación, donde han llovido muchas instituciones, gente de la sociedad civil y demás y organizaciones para el pacto por la educación. Ojalá que sí, que finalmente la educación, que tiene que estar en primera fila para ver si este país sale un poquito a la luz, ese aumento de 1% no es significativo, la verdad que no. Bueno, mientras tanto ahí está, el caso de educación. Mira, siguiendo con los partidos políticos y la situación interna de los partidos políticos, el Partido Reformista Social Cristiano ya convocó a su comisión ejecutiva. Ahí también hay sus
sus líos, aunque ellos digan que todo está tranquilo. En términos de lo que son las aspiraciones, claro que a nadie se le ocurre mucho aquí analizar la situación del PRCC. Yo siempre he dicho que eso que está ahí del Partido Reformista es un despojo, que Balaguer lo dejó para que se lo disputen los demás partidos políticos. Ni siquiera me llama la atención. Ok, pero bueno, en esa carrera, en el Partido Reformista Social Cristiano, se están jugando también algunas cosas, porque en algún momento pueden ser determinantes de cara a las elecciones generales. Entonces, unos que están consolidándose una parte para la negociación que viene después, otros que realmente quieren permanecer como candidatos. Mientras tanto, el 26 de enero, el día próximo, será cuando se va a reunir, se ha propuesto por la comisión organizadora para la Asamblea Nacional ordinaria, exactamente, donde se va a conocer los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano. Recuerda que el Partido Reformista siempre ha estado disfrutando de las mieles del poder. Bueno, pero ya te han dije, hecho de ese partido, la verdad que... lo que queda del Partido Reformista. Y si queda algo, ¿eh? Claro, lo que queda. Y en algunos otros momentos han manifestado ellos que no, que van solo en el proceso. Lo están diciendo ahora en esta oportunidad, más sin embargo, al final de cuentas resulta ser que no es así. Pero por supuesto que nadie es tonto, y entonces ahí está la disputa ahora mismo con las posiciones de Quique Antún, que reapareció a la escena política, estaba muy ensimismado dentro de sus funciones, ¿verdad?, en el Estado, y Amable Aristi Castro, por supuesto, que tiene sus pretensiones y tiene sus aspiraciones en el Partido Reformista, y que... vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahí, pero por ahí andan las cosas en el PRCC. Y por supuesto, en el Revolucionario Dominicano, bueno, eso ni hablar, ni hablar. Ya se está reclamando que Miguel Vargas Maldonado se vaya por fin del Partido Revolucionario Dominicano. La facción mayoritaria, que es la de Hipólito Mejía, sigue insistiendo que el préstamo, a pesar de las explicaciones que dio Miguel Vargas Maldonado, fue política, y efectivamente tiene bastante lógica. Por supuesto que en el contexto en que se presentó todo esto y con la documentación presentada a ellos original del Banco de Reserva, que no sé quién fue, ¿verdad?, porque tiene que ser una persona muy de adentro la que puso sobre la mesa esas informaciones. No, lo cierto se dice es que los empleados que dieron la información están incluso despedidos del Banco de Reserva. Bueno, pero eso es lo de menos. Yo no me detendría ahí que hay quien o no. Pero que nadie espera que el Banco de Reserva va a emitir alguna declaración en ese sentido. Las entidades financieras no hacen ese tipo de cosas. Sí, sin embargo, por lo improcedente de ese préstamo, yo creo que deberían ellos ofrecer algún tipo de explicación. Por supuesto que sí. Deberían de ofrecerla. Yo no sé si tú te recuerdas que hubo un banco aquí que se vio involucrado ahí en un asunto con una gente y un casino y unas cosas, y ellos ofrecieron unas declaraciones rápidamente, ¿ok? Entonces, claro que sí, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Pero aquí en este país se han dado tantos préstamos, imagínate tú, el caso del ingeniero Miguel Vargas es que el ingrediente es que es presidente del Partido Revolucionario pero Dominicano. que no es poca cosa. No es poca cosa, no, pero nosotros no así nos vamos a una, Entonces, a una pausa bueno, y retornamos con el tema. Perfecto, nos vamos y regresamos. Bueno, señores, las cosas que se están viendo en este país no tienen madre. De vuelta en lo que pasó, nos queda mucha información el día de hoy. Yo no sé si tú le has estado dando seguimiento a lo que está, a la disputa entre el patólogo Sergio Sarita Valdés, una persona con muchísima autoridad, una persona que está que fue, claro, jefe del Instituto de Patología, cuando era, ¿verdad? Instituto de Patología, ¿cómo que se llama? Instituto de Patología Forense. Sí, de Patología forense. Tú dices la disputa con la fiscal del Distrito Nacional. Una persona con mucha autoridad, con una capacidad, óyeme, que es incuestionable. Está en disputa con Jenny Berenice. Que pone los muertos a hablar. A propósito del caso, por supuesto, del comunicador, Claudio Nasco. De Claudio Nasco. El brutal asesinato del comunicador Claudio Nasco, unas 40 puñaladas. Exactamente, con muchos argumentos. Dice Sergio Sarita, no sé si le has estado dando seguimiento a este tema, que, bueno, ahí se buscaba o informaciones
o se quería hacer sufrir a esta persona, pero no fue simplemente una muerte, fue un asesinato. Un asesinato que son, hecho que, con mucha hazaña, que mucha son premeditación. distintas. No sé si tú recuerdas que en principio, cuando ocurrió eso, nosotros veíamos aquí, yo decía, óyeme, esta persona, el hecho de que se le dieran tantas estocadas, significa que ahí hubo pasión, Claro que sí. ahí eso estuvo movido por una emoción cual que sea. Por eso en ¿Ok? otros países tipifican los crímenes conforme a este tipo estímulo cuando se comete un asesinato. Claro. Y en base a eso también son dictadas las sentencias. Así es. Entonces, Pero en este caso, de esas 40 puñaladas safe, estocadas de estas fueron en el corazón, se le dieron fuertes golpes en la cabeza. Pero óyeme una cosa. Atado de pies y manos, o sea, fue Pero desastroso, pero perfecto, pero está bien. Entonces nosotros decíamos en principio eso, o sea, una persona, un delincuente, un criminal, un asesino, sabe que con una estocada al corazón es suficiente. Y lo decíamos desde el principio, pero tantas estocadas, entonces eso significa que ahí hubo una pasión, hubo una emoción. ¿Verdad? El asunto, entonces, por ahí un poco va para el asunto. Entonces, ok, ya vimos todo el informe de Sergio Sarita Valdés. De que y vimos, sí, él tuvo relaciones sexuales recientes o no. Ok, y vimos entonces en 2 ocasiones Jenny Berenice responderle y tratar de negar lo que había dicho Sergio Sarita Valdés. Pero resulta que en la última intervención, el patólogo Sarita Valdés, vuelvo y repito, una persona de incuestionable capacidad, en ese sentido, resulta que la señora Jenny Berenice Reynoso no había leído el informe completo. Eso es una vergüenza. Bueno, ella lo que ha dicho que Sarita Valdés no fue real y efectivamente quien llevó a cabo pero dicho que examen. Estuvo también ahí, estuvo presente. Pero sí y eso lo supervisó conforme las declaraciones que él había emitido. Y él ha dicho que incluso esto la disputa con la fiscal la cataloga en 3 escenarios. Primero un boche, luego una amenaza y luego que lo descalificó. Bueno, exacto, porque digo, hubo 3 intervenciones de Jenny Berenice negando lo que decía. Me pareció muy riesgoso de parte de ella y creo que no ha quedado muy bien la fiscal del Distrito Nacional. No después de lo que dijo Sergio Sarita. Y además no hay que ser patólogo, ni hay que ser muy brillante para darse cuenta, porque es lo que te digo, eso fue uno de los primeros señalamientos que nosotros hacíamos cuando estaba toda esta maraña de este muchacho, el comunicador, que lamentablemente fue asesinado, y que son elementos que salieron a relucir en esta autopsia, en la que sí estuvo el Sergio Sarita Valdés. No se va a aventurar, y yo creo que sí quien se aventuró fue Jenny Berenice Reynoso, y le quedó muy mal. No le ha quedado bien realmente. No, para nada, para absolutamente nada. La disputa con Sarita Valdés. Como no le ha quedado nada bien a los curas pederastas, que es un tema ahora mismo que está sobre la agenda. Bueno, esa comisión de la ONU que está cuestionando la Santa Sede del Vaticano, han salido a relucir muchísimas cosas ahí. Y ya es tiempo de que todos estos hechos, abuso a niños que se cometen en todas partes, niños y niñas, se le ponga un freno. Y precisamente en nuestro país todo el mundo sabe los escándalos en que nos hemos visto envueltos, a pesar de que el Vaticano se habían vertido unas informaciones de que por la inmunidad diplomática en que están revestidos, que se había solicitado la extradición de Wesolowski, el ex nuncio que estuvo en el país, que fue protegido y que fue sacado por el Salón de Embajadores en un hecho y no se sabía y se decía que si estaba en el país y no estaba. Fue protegido por autoridades, incluso las mismas autoridades de la iglesia. Entonces ya es tiempo de que todo este tema que tiene que ver con pedófilos, pederastas de la Iglesia Católica, se le ponga un freno. Bueno, el Papa Francisco habló de que los casos de pedofilia son una vergüenza para la Iglesia. Pide perdón el Papa. Y pidió perdón. Es un tema que implica un gran debate. Hay muchos temas así, en lo que pasó el fin de semana. Domingo Páez está por ahí. Se nos quedan muchos temas. Haití, la veda que fue levantada con el asunto de los pollos y los huevos en República Dominicana. Bueno, continuamos aquí en lo que pasó. Saludos amigos y amigas, saludos don Ángel Acosta Félix Benecer de Santiago y Barahona. Muy buenos días Domingo, muy buenos días a toda la República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Mire compañero, usted como que apestó a uno aquí ayer. Yo, sí. No, porque eso no se incuba en 24 horas. Cuando viene a ver, fue que todos hemos sido apestados y uno entramos más rápido que otro.
Nos apestaste aquí ayer. Pero bien. Bueno, Domingo, buenas noticias en la República Dominicana en el día de hoy. La economía creció 4.1. No, hombre, no relaje, no comience con eso. Hombre, pero no estoy relajando, eso es lo que dicen los medios. No. Óyeme, Danilo, ¿le puedo dar un consejito a Danilo temprano? Ya él está levantado a esta hora, déjame ver. Sí, él está levantado a esta hora. Porque levantarse el presidente de madrugada todos los días, a las 6 de la madrugada es una cosa dura. Son las 7. 7 de la madrugada, una hora más, una hora menos. Se debe levantar, Danilo debe levantarse entre 5:30 y 6. Bendito Dios. Miren, señores, presidente, mire, 4.1. a Leonel, que yo sé que las enseñanzas que ha cultivado Leonel en este proceso deben ser varias, pero la principal que él tiene que haber, de la que él tiene que haber hecho acopio, es de la situación de que le decían todos los meses que la economía crecía, y crecía, y crecía, y crecía. Y resulta que terminó con un jodido déficit Pero eso que todavía nuestros... No, pero espérate, no lo vincule a eso, porque el hecho de que él termine con déficit no significa que no crecía. No, pero para que no, ¿verdad? No, porque yo no vi un decrecimiento en el proceso del año 2012. Ese gobernador del Banco Central no se paró a anunciar. Entonces yo lo único que quiero decirle a Danilo es que no se esté llevando de esos coros, simplemente, más nada. Pero entonces, pero espérate. Pero es si él quiere, sino que se lleve de ellos. No. Y de los compañeritos que como tú le quieren hacer creer que sí, que estamos creciendo. No, yo me estoy sirviendo de una información simple y llanamente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para ti de que la economía crezca o no crezca? No hay crecimiento, no se siente. Bueno, es que tú afirmas que... No hay crecimiento a un nivel de un 4.1%, Domingo. No es verdad. Es que tú me puedes estar hablando entre 2.5, 2.8, pero 4.1 no es verdad. Pero bien, el que lo quiera creer, que lo crea. Ahora tú abres esos teléfonos y le preguntas a la gente si ha sentido en el año 2013 el crecimiento, cuando los colmados están cerrando, tú le preguntas a un colmadero si vende y lo que hace fiar y las deudas aumentando y el nivel de ventas reduciéndose, excepto el sector zona franca, ningún otro sector ha sufrido crecimiento y se percibe ningún tipo de crecimiento, y ahí están sus líderes que hacen opinión pública todos los días. Entonces, bien, pero si queremos creer eso, que el centro de maquillaje acaba de anunciar, amén. Lo que pasa es que una nación... Déjame dar dos noticias importantes. Una nación, Domingo, oye, una nación tiene que regirse por alguna información. Sí. Y yo digo, bueno, entonces... El Banco Central tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. ¿Lo ha hecho? Excepto inclusive, excepto a la oposición. Inclusive engañó a organismos internacionales. ¿Está ahí escrito? ¿Quién lo escribió? Los mismos organismos internacionales. ¿Cuáles? El Fondo Monetario Internacional, Domingo. ¿Y tú lo sabes? Dijo que... Sí, que le suministraron informaciones y correctas. Están ahí los informes, Domingo. Pues eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Bueno, pero bien, si Danilo, parece que esa es la técnica PLDista. Hay varias técnicas que se repiten en el PLD y parece que esa es una, que no importa quién sea el presidente, se van a mantener. Yo lo que digo es lo siguiente, se puede ofrecer esa información y cualquier otra, pero la realidad es incontrovertible. Si hay crecimiento, hay crecimiento, aunque todo el mundo diga que no hay crecimiento. ¿De dónde saca el Banco Central los datos? Y si no hay crecimiento, no hay crecimiento, aunque el Banco Central lo diga. Exactamente. Ahora, el Estado gasta... Y es posible... Ahora, espérate. El Estado gasta una determinada cantidad de dinero y esa cantidad de dinero es el producto de la presión tributaria. Que es otra cosa. No, espérate. Y la presión tributaria se mide, ¿verdad? Es una relación elemental, que yo que no soy economista lo sé. Si yo tengo una presión tributaria de un 17%, ¿verdad? Y el Producto Interno Bruto es de 100,000 millones de pesos, ¿verdad? De 100,000 millones de dólares, entonces yo voy a tener 17,000 millones de dólares. Correcto. ¿Verdad? Ahora, con esos 17,000 millones de dólares están contenidos en un presupuesto que se gasta. Sí.
Entonces, eso es fácil. No, eso pero es fácil, olvídate de que se gaste o no se gaste. Eso es fácil de establecer. No, espérate. Entonces, Sí. espérate. Si el presupuesto se elabora en función del crecimiento de la economía en un año X, ¿verdad? Yo voy a tener un crecimiento de un 3% proyectado, y entonces ese 17% ese 17.000 millones de dólares tiene que tener el contenido de ese crecimiento del 3% más ¿cómo le llamaría? Más el tamaño real de la economía. ¿Verdad? El tamaño real de la economía más el 3% de crecimiento. Y eso está reflejado en el presupuesto. Sí, entonces tendríamos un presupuesto el año siguiente de un crecimiento del 17 por 1.03. Sí. Entonces, perfecto. Eso está bien, tu concepto. Ahora, resulta, Domingo, en primer lugar, que ciertamente las recaudaciones han crecido. Ahora, ¿por qué han crecido las recaudaciones, Domingo? No, pero que es una relación No, pero aritmética. perdóname, hermano, un chancecito, porque tú eres amé o policía o prostituto, pero dame un chance, aunque no sea ninguno de los tres. ¿Qué significa eso de prostituto? Pero que tú sabes que chance dan los policías, los amé. ¿Y la prostituta? Yo no sabía eso. Pues tú no eres de este pueblo. No, Domingo. yo no lo sabía. Mira, Domingo, ¿qué pasa con el presupuesto nuestro? Que ciertamente creció. Y el parámetro que tú utilizas es correcto. Si el presupuesto crece, como ha estado creciendo el presupuesto de la República Dominicana, que ya asciende a 604 mil millones de pesos, ¿verdad? Significa que el Producto Interno Bruto crece porque el presupuesto se construye en función de la presión fiscal. ¿Pero qué está? De la dimensión de la economía. En función del más porcentaje de la el presión. crecimiento proyectado. Sí. Y la presión fiscal sobre eso. Sí, la presión es eso, lo proyectado y que se materializa en realidad. Pero ¿qué pasa con el presupuesto de la nación? Que es que hay varias distorsiones. La primera, el presupuesto nacional está sustentado en 3.000 millones de dólares en préstamos. Eso es crecimiento. Segundo. ¿Entran a la economía? Segundo. ¿Entran a la economía los Sí, préstamos? pero no debe ser considerado crecimiento. No, pero está bien. Hay dos escuelas de pensamiento. Tú te inscribes. Pasan a formar parte pero de la dimensión de la economía. Eso representa un falso crecimiento. No, lo que pasa es que ese crecimiento es un crecimiento financiado. Distinto es un falso crecimiento. Distinto a la inversión extranjera, Domingo. Sí, no, yo te entiendo. Que esa sí genera, robustece el aparato productivo de la nación. Mira cómo es. Eso, lo que pasa es que el crecimiento financiado por el préstamo es un crecimiento, podría decirse así, es un crecimiento con compromiso a futuro. No solamente con compromiso a futuro. Compromiso a futuro porque hay que pagar. podrías tú tener razón en un estado de situación, no en el que tenemos nosotros, que tenemos un estado de situación donde se está cogiendo prestado para pagar, Domingo. Entonces, es un crecimiento falso. Pero la inversión extranjera también tiene un riesgo a futuro. ¿Cuál es? Bueno, la inversión puede estar aquí hoy y mañana puede irse a otro país. Ahora, ¿cuál es el único crecimiento que pasa a ser parte de la dimensión de la economía de un país de manera integral? El sustentado en el aparato productivo autóctono. Ahora, ¿a qué yo le atribuyo el significativo crecimiento de la economía? Y voy a invitar a Guarocuya Félix, Domingo, para que esté con nosotros, que es una autoridad en este país en la materia. ¿Cuál es? ¿A qué yo le responsabilizo del crecimiento? Número uno, que se ha mejorado la evasión fiscal en la República Dominicana. Bueno, la presión del gobierno que hoy tiene sobre el sector comercial, con una reacción del pueblo y de los comercios que yo no entiendo ni acepto, de poner impresora fiscal, es una muestra de por dónde va el gobierno para reducir la evasión fiscal. Número dos, el tema, la distorsión que implica en el crecimiento del presupuesto, la aplicación de una reforma tributaria que ha sido pautada anualmente para la República Dominicana, porque aquí es donde el PLD ha sido sabio y se ha burlado del país. Ha implementado una reforma tributaria que el primer tablazo se lo dio el año pasado al pueblo y en la segunda parte va a implementarse este año y ya comenzamos a sentirlo. Tú no ves que ya no tomamos
ni café ni azúcar, porque es que no hay cómo sustentar este... ¿No toman ni café ni azúcar? No, pero no relaje a los lectores, a los televidentes tan temprano. ¿Dónde está? Míralo allá al lado del café, y mira aquí hay café, las jóvenes estaban bebiendo café. Si tú estás tomando ese parámetro, me parece que como razonamiento se cayó de una vez. Porque no, míralo ahí. Aquí, miren, ¿dónde este está, canal... ¿Dónde está el café? Que no lo veo. Míralo Pon la aquí. pantalla Mira, aquí. esto es un café. Pero ponla por aquí, porque yo miro para acá. Esto, míralo aquí, la pantalla está ahí, mira el café ahí. Mira, yo creo que sí, pero es invisible. Míralo allá. Míralo allá, sí. Camarógrafo, Míralo allá, míralo sí, allá, sí, míralo míralo allá. Y te lo ve, míralo allá. Dale un camarazo, míralo aquí el café, míralo aquí. Aquí no, aquí hay un termo grandísimo de café. O sea, aquí hay café para... allá. Sí, míralo aquí, los cuartos, míralo aquí. Sí, está bien. Lo que pasa es que, mira que una cosa. dicen los michenses que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mire, o sea, tú no tienes que usar lentes, no tienes que usar nada, pero no ves nada. Miren, señores, lo importante es eso, que el país creció, y yo creo que creció, ahora no en la dimensión que ha presentado el Banco Central de la República Dominicana. Y si es así, entonces, Félix, y la proyección para este año es de 5%, bueno, el llamado es a que emulemos la decisión de Evo Morales. Aumento salarial, mira. Aumento salarial, 2 dobles sueldos al final del año, porque ha crecido el país, la economía, y hay que redistribuirla, Mira, Domingo, hay 2 noticias que a mí me gustaría que tú me permitas Adelante, destacar. que yo tengo 2 también. Que quiero Lo del aumento analizar. salarial para los maestros de educación. Oye, vamos por buen camino. Eso es sumamente positivo porque no tuvieron que protestar los maestros para que se cumpliera la segunda parte del acuerdo que habían arribado el año pasado. Corrígeme si estoy equivocado. Claro. Es así. Todo lo que se hace en favor de la educación. Porque aparentemente no es solamente el propósito de invertir en educación, también de mantener un clima apropiado para que los maestros, estén tranquilos. Parece que también en los concursos que se hicieron para accesar a las nuevas plazas que se necesitan en el país, también hay satisfacción en parte del cuerpo gremial en la República Dominicana. Hay que felicitar al ministro de Educación, al amigo Carlos Amarante Baret, que ha cumplido su palabra y su compromiso de que se aprobaba un 20% el año pasado, del 30% que habían demandado los maestros, ¿verdad? Y que el siguiente 10% se iba a implementar al iniciarse el año. Y se ha cumplido con tal cometido. Carlos Amarante Baret va a disfrutar como ministro de Educación de lo que no habrá disfrutado ningún otro, pero además se está administrando con una capacidad gerencial, con una capacidad resolutiva que yo no había visto. O sea, se han eliminado todas las tensiones los ruidos, todo. Le pagó ya a su oye, hasta al SEMA le pagó. Sí, mira, todas las tensiones que pervivían, que se mantenían en la pasada administración, en la de Josefina Pimentel, que comenzó a recibir el 4%, pero aún recibiendo el 4%, no pudo definir mejoría importante en los procesos. Se puso a construir controversia con el Ministerio de Obras Públicas, construir controversia hacia el interior con los sectores y a forcejear por el control de recursos, que por cierto me asombró que Josefina Pimentel, habiendo sido ministra de Educación, de una estructura tan poderosa, no fuera capaz de pasar en el Comité Central. En las elecciones del Comité Central. Le fue muy mal, ¿eh? Parece que su relación era muy mala con el cuerpo educativo, con los recursos humanos del sector educativo. Parece que era muy mala. ¿Por qué? Porque una exministra quedar en un desempeño electoral tan pobre, habla de que no se llevó muy bien porque, oye, si tú hubieses favorecido a los maestros PLDistas, tú tienes un ejército ahí de 30,000. Natural. Un ejército natural pero de 30,000 personas. Pero si hubiese favorecido
a los conserjes, al personal administrativo, tenía un ejército ahí de 17,000 personas. Así es. Mira, Domingo. Digo, 17,000, no sé si son 17,000, pero por ahí estimo tiene que andar. que debe andar por ahí. Y sin embargo ya no pudo tener un desempeño ni siquiera precariamente legal. Lo segundo es, Domingo, que el ministro de Agricultura ha anunciado al país que se apertura las exportaciones de huevo y pollo hacia Haití de manera formal. Sí. Esa es una noticia importante. Las decisiones, los mecanismos y el protocolo fitosanitario que se ha acordado entre los dos países y que para mí es una imposición del pueblo haitiano, parece que dieron satisfacción a los haitianos y ya es un hecho este tema. Hay dos noticias muy negativas en la mañana de hoy. La primera es que el Tribunal Constitucional, Domingo, oye esto, no sé si tú lo viste en la noche de ayer, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Y ahora? Que crea el colegio, no existe el colegio, entonces ya no existe. Tienen que aprobar otra. No existe. Pero eso hay que marcharle rápido. Ahora, porque yo quiero decir algo sobre el colegio. Miren, a la Z llega mucha gente denunciando cosas como esta, que la gente va a denunciar al ámbito disciplinario del Colegio de Abogados, las inconductas de algunos abogados, y ellos le sacan la lengua ahí. sí, sí. Le dicen, oye, le sacan la lengua. Es muy frecuente, Domingo, el engaño de los abogados Sí. a sus clientes. Eso hay que buscar un mecanismo, el legislador tiene que buscar un mecanismo que obligue a esa instancia disciplinaria a accionar contra abogados vagabundos o simple y llanamente no debe existir en la ley del colegio. Así es. Porque, y aquí hay poca conciencia sobre el papel de los colegios, tanto entre los médicos como entre los abogados, entre los contadores, entre los notarios. Oigan, ¿por qué? Porque el colegio no es un sindicato, no es una asociación, es una agrupación que procura el desarrollo integral del profesional y que este profesional cumpla efectivamente su papel frente a la sociedad. Pero ocurre que al Colegio Dominicano de Abogados llevan una denuncia de inconducta de abogados y ellos no se protegen a sí mismos la imagen del colegio y la imagen del profesional. Eso es así. Porque dejan que, por un problema de complicidad que existe en la mayoría de las instituciones aquí, de las agrupaciones, no quieren sancionar ni perseguir a ningún abogado, a menos que no sea un conflicto entre dos abogados. Sí. ¿Entiendes? Porque si es un conflicto entre abogado y un ciudadano normal que debe ser asistido y que pagó un servicio, el abogado lo estafó, lo engañó, en ese caso ellos no actúan y no saben que lo que están abonando el descrédito de la clase a la que pertenecen. No sé si ellos se sienten orgullosos, ¿verdad?, de tener ese crédito así, en ese nivel. Pero en otro orden, mira, hoy veo en uno de los diarios el jefe de la policía abogando por la modificación del Código Penal como un mecanismo para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Graso error. No, está perdido. Está terminando mal el jefe. Está Anda perdido. mal. Y yo no sé quién le está aconsejando eso, pero está perdido. Miren, aquí se modificó el Código Procesal Penal, el Código del Menor. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga a ustedes una cosa? Los delincuentes ni se enteraron de eso. Ni se enteraron. Miren a ver qué impacto ha tenido en la delincuencia. Eso es una tontería. Pero además, ¿en qué sustenta él, Domingo, su planteamiento? Porque no sé si te diste cuenta que el jefe dice en su alocución, y a mí me dio mucha pena porque yo le tengo respeto al jefe de la policía y no me gustaría que él terminara mal su gestión, pero parece que el ejercicio de vedetismo va a dañar esa administración. Mira, yo no solamente, en mí él ha despertado no solo respeto, sino hasta cariño. Porque se conduce con un nivel de humildad, un nivel de transparencia y acciones orientadas a transformar la policía, la ha ido encaminando de manera exitosa y yo creo bien intencionada. Ahora,
Mire qué pasa, General Castro Castillo. Mire qué pasa con esto. Oiga cómo surge la delincuencia. Y perdóneme la clasecita, a Ángel no le gusta que yo dé clase. Y porque que el país no es un comité intermedio ni un círculo de estudio. No, los Pero- círculos de estudio pero desaparecieron. adelante. Ojalá y el PLD tuviera los círculos de estudio para en vez de Ay, que la gente cállate con eso. aprendiera, en vez de cuando la gente entra al PLD, aprendiera a venderse, en vez de aprender a venderse, que aprenda otra cosa. Dale la clase al policía que yo te voy a decir ahora Mira, de las clases al mire, Partido de la Liberación. mire, General Castro Castillo, mire cómo surge la delincuencia. La delincuencia surge de la siguiente manera en estos países. Privilegiamos demasiado a un grupo y sometemos a un grupo a pasar hambre. Ese grupo que pasa hambre ni se educa, vive almacenado ahí. No se educa, no lo forman, no tiene oportunidad para nada. Entonces, ¿qué hacen esos muchachos? Los hijos de esa gente que vive en esa condición y los muchachos que no se educan, ¿qué hacen? Se meten a delincuentes. Ahora, ellos se meten a delincuentes porque aquí no se castiga drásticamente la delincuencia. No, mire, se meten a delincuentes porque la sociedad lo condena a esa desgracia. Y mientras nosotros no combatamos la pobreza, nosotros vamos a estar llenos de delincuentes. Mientras nosotros tengamos una sociedad de inequidad tal, por ejemplo, aquí crece la economía un 4%, lo que sea, Ángel dice que menos, lo que sea. ¿Usted cree que eso ha impactado entre los pobres? No, hombre, no. No, porque aquí, oye, porque aquí, o si ha impactado entre los pobres, ha impactado de manera muy leve. No, no ha impactado realmente. Oye, Mira, oye, Domingo, no, lo que hay que decirle al jefe de la policía y para fortalecer lo que tú estás planteándole, a mí no me gusta darle clase a nadie, pero y menos cuando no se lo han pedido a uno. Pero mire, jefe, el problema de la delincuencia en República Dominicana no se va a resolver hasta que no se ataquen los problemas causales de delincuencia en el país, que es lo que está diciendo Domingo. O sea, aquí el problema de la desigualdad, de la falta de oportunidades, hasta que no se supere toda esa situación, en ninguna parte del mundo, porque es que hay parámetros ahí. No, ¿Tú sabes no, cómo se está organización. superando la delincuencia? Con esa inversión en educación. Ahí Ay, se va a superar mire, la delincuencia. Oye, ahí se Dele 4, 5, 6, 7 años, usted va a ver Sí, oye, los resultados. Oye, con eso, esa tan detendida es el primer golpe serio a la delincuencia. La primera, así es. Del Estado Dominicano. El primero, porque todos han sido unos irresponsables. A un problema causal de delincuencia. Aquí Los no- muchachos van a estar ocupados. Aquí, mire, aquí no había para educación. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a toda esa gente que hace desorden en la calle, que se pasa en rojo, que se baja de un vehículo para matarse a golpe con otro? Yo vi ahí en Jumbo 2 hombres dándose trompa. ¿Ah, sí? Como 2 salvajes y otros mirando. Por suerte había un señor de cierta edad que agarró a uno. Y los policías de ahí tranquilitos. Y ellos dando, como 2 salvajes, 2 animales. Como si tuvieran una competencia de boxeo o de vaina. Eso es el 4%. Esos son. Esa es la deficiencia. ¿Tú del sabes cómo se 4%. le llama a toda esa gente? Señor 4% o niño 4%. Aquí había cuarto para muchas cosas, pero no había cuarto para esos excluidos, que hay que educarlo. Hay que educarlo para que aprendan a ganarse la vida de manera correcta y no salgan. Oh, pero ahí anda un mayor que fue objeto aparentemente de una injusticia. Mayor de la policía. Es más, estaba en la escolta del presidente Fernández. Un lío ahí de falda con una mujer y una pendejada. Lo retiraron y tienen que retirarlo en un decreto y no aparece ni siquiera el decreto Registrado. Oye, no aparece. ese muchacho que te lee un libro mensual o 2, que interactuaba con el presidente Fernández, discutía temas. Ese muchacho anda pidiendo 200 pesos y me dice, no, pero es que yo no quiero hacer ninguna vaina mala. Porque ahora también el expediente no puede conseguir trabajo. Por una baja Porque negativa. el trabajo de él es seguridad.
porque lo que sabe es eso. Y entonces está en la policía con una baja negra, no aparece el decreto, el tipo quiere hacer un proceso judicial, porque aquí no funciona nada. Oye, No para hay un pueblo tipo que ha llegado, sí, que ha llegado hasta mayor, no hay posibilidad de transparentar una sanción Pero él contra debe asistir, Domingo, a la oficina de la Defensoría del Pueblo. Pues habrá que enviarlo ahí. Que ese tipo de casos tiene que abordarlo la Defensoría. La Defensoría del Pueblo. Exacto. Bueno, mira, pero lo que quiero decir es, general, olvídese de eso y no lo diga, por favor. Concéntrese en su trabajo, en trabajo específico. No entre a ese campo. Pero es peor, Domingo. Porque mira. va a quedar mal. Oiga, general, usted no es sociólogo. El problema de la delincuencia tiene que abordarse no desde el punto de vista punitivo. Ustedes sí, como policía, tienen que caerle atrás y no se dejen matar. Yo prefiero un delincuente muerto antes que un policía muerto. No se dejen matar. Ustedes sí tienen que caerle. Y cuando ustedes van a apresar un delincuente, cuando se entran a tiro ustedes con un delincuente, ustedes no piensan en código. No, pero además, oye, no, pero es que hay una distorsión fea, Domingo, porque yo vi la rueda de prensa. No la rueda de prensa, no la intervención, cuando él actúa con La declaración de prensa. Cuando él actúa con la prensa, interacciona y conversa con ellos y le hace a usted una pregunta y se vira para el otro lado y le hace a otra pregunta. Y él está como metido en un ron, rodeado de periodistas. Entonces, mire, jefe, ¿qué es lo que él está diciendo? Que nosotros apresamos a la gente, es lo que él está diciendo, óyelo bien, Domingo. Nosotros apresamos a la gente y más tarda el policía en salir a la calle que lo que soltar la justicia al tipo. Pero, sí, espérese, pero no es porque, espérese, hay mi jefe, déficit. el problema no es del código. No. No, el problema no es del código. El problema es que la policía no puede estar sometiendo a nadie a la justicia. Para que a usted le quede claro, porque parece que usted no está claro. Pero es que a la policía no le corresponde someter a nadie a la justicia. Ni buscar pruebas tampoco. No. La fiscalía tiene que construir los expedientes. Lo que pasa es que la policía está sustituyendo a la fiscalía. Y la fiscalía no están haciendo su trabajo, o por falta de personal, o por negligencia, o por situaciones acomodaticias, por lo que sea. La fiscalía es que tiene que estar velando. Ustedes encontraron a un ladrón allí con unos documentos, sí, no sometan a nadie. La fiscalía tiene que construir ese expediente. Claro. Procurar que las pruebas sean lo suficientemente pesadas. Miren la práctica, señores, cojan un programa de eso de CSA hay que construir los casos, Sí. Hay que construirlo, véalo. Usted tiene que salir a buscar, el tipo robó, sí, pero el mismo fiscal dice, si llevo este caso ante el juez, se me va a caer. Mejor vamos a dejarlo que se vaya y vamos a buscar la manera de darle un seguimiento porque él va a volver a robar. Y no lo someta al juez para que el juez lo ponga en libertad. Pero yo no entiendo cómo que está pensando la policía. Entonces viene en un ejercicio de vedetismo feo, el jefe de la policía sale, que el problema es la justicia. No, la justicia está actuando correctamente, salvo algunos casos que hay que declarar y dar seguimiento de la justicia que andan mal. Pero el problema es la fiscalía y la policía ha sustituido a la fiscalía. La policía es el asistente, el ayudante, quien asiste a la fiscalía en la construcción de los casos. Mira. Como parte represiva, ¿verdad? Yo no sé. Si no va a haber que dividir la policía, Domingo. Yo no sé si esto se hace, pero voy a averiguarlo. Yo no sé si el Ministerio Público lleva un récord de los resultados de cada Ministerio Público en su gestión de justicia o en su investigación. Te explico. Yo investigué este crimen. Logré condena. Investigué este crimen, no logré condena. Si usted de 10 casos logró condena en 2 o en 1, usted hay que sacarlo de la fiscalía. Hay que sacarlo. Entonces, porque el ministerio es eso, el Ministerio Público para lograr condena. Entonces, si eso se hace... ¿Tú sabes qué es lo que dicen cuando no logran la condena? ¿Qué? Que el juez es el problema. Que el juez, no, espérate. Si esto se hace, pero igual, si esto se hace, que es un mecanismo de evaluación elemental, si eso se hace y se mantienen a los ministerios públicos con pobre desempeño, entonces es
la jefatura del Ministerio Público la responsable de que el Ministerio Público sea tan malo. Ahora bien, también esto se le puede hacer a los jueces. Claro. La Suprema Corte de Justicia, Bueno, pero o el para Consejo eso- Superior Policial. Pero para eso es que judicial. pero es que para eso se creó el Consejo Superior Judicial, el Consejo Superior Judicial, y se creó el Consejo del Ministerio Público. Claro. Son dos órganos que van a dar seguimiento Sí, al comportamiento Pero- administrativo y ético de los jueces Pero y de los correcto, la ministerios. Procuraduría General de la República en ese caso debe actuar, pienso yo, como director ejecutivo, como una especie de Es el director director ejecutivo, el procurador general. y Y el presidente de la Suprema de la otra. el presidente de la Suprema debe actuar así. Entonces, Fue visionario el legislador Oiga, en esa parte. ellos tienen que hacer esta evaluación para saber quién está fallando, cuál de los dos estamentos que está fallando, si es el de los jueces o el del Ministerio Público. Ahí cabe una pregunta, Domingo. ¿Está funcionando el Consejo? Exacto. Porque Tiene pautas constitucionales. Claro que inclusive, sí. Y una ley que los regula. ¿Están funcionando los dos consejos? ahí es que yo quiero llevar el asunto. Ahí es que yo quiero, para establecer responsabilidades. Porque la policía le tira la pelota a los jueces, a veces lo dice así, los jueces no se lo tira a los fiscales porque los fiscales andan de manito con ella. Sí. Se lo tira a los jueces. Como es nominado, está acusando a alguien que no puede responder. ¿Verdad? Entonces, el Ministerio Público se lo tira a los jueces, porque aquí se construyen expedientes para que se caigan. Se construyen expedientes para que se caigan. En el ámbito del Ministerio Público, sobre todo en el ámbito vinculado a la droga. Y después el juez tiene que liberarlo porque se construyeron los expedientes para que se cayeran. Correcto. Y es una forma de corrupción. Construir los expedientes para que se caigan. Es una parte. Y la otra parte es la siguiente. Si no hay fiscalización, la gente actúa a discreción y puede asumir cualquier inconducta. A mí no me venga ni la Suprema Corte de Justicia, ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni la Procuraduría General de la República, ni el Procurador General de la República, a quejarse de que un estamento u otro no funciona porque ustedes no tienen estadística. ¿Por qué no me brindan la estadística de cuántos casos se le caen a cada ministerio público? O, denme la global. ¿Cuántos casos se le cae al Ministerio Público al año? ¿Cuántas condenas logran? ¿Y de cuántos sometimientos? ¿Cuál es el nivel de efectividad? Porque lo que pasa es que quieren resolver todo con una declaración pública. Pero ese es un buen tema, Domingo, para que el periodismo de investigación en República Dominicana No, que el periodismo de trabaje. investigación se va a dedicar a eso. El periodismo de No, pero eso investigación... es un gran aporte a la sociedad. Aquí nada más existía periodismo de investigación. Cuando el periódico Hoy tenía un equipo de investigación y El Siglo también tuvo un equipo de investigación. Es un gran aporte a la sociedad. Ahora, Domingo, el periodismo... ese tema. ¿Y a quién van a extorsionar? Haciendo ese trabajo, ¿a quién van a extorsionar? ¿A quién van a extorsionar? No hay forma. El periodismo de investigación hace trabajo para extorsionar a alguien. Y entonces, en ese caso, no hay forma de identificar a quién puede ser Bueno, extorsionado. pero le hacen un servicio a la nación. Ellos están en eso. Bueno, yo no sé, pero Ellos ¿cuál es están- la naturaleza del periodismo? Porque eso se dañó. Cuando se convirtió en un mecanismo de extorsión, ya se dañó. Ay, Minerva Isa, carajo. El mismo Bienvenido Álvarez Vega, que fue jefe del equipo de investigación. Oye, fue jefe del equipo de investigación. Mira, oye los jefes de equipo de investigación que yo conocí. Brillante, Minerva Isa, Julio Martínez Pozo, Bienvenido Álvarez Vega, que ahora es director del periódico. Bueno, Julio Martínez Pozo una vez él se metió en un forcejeo con el difunto Cuchito porque quería que yo quería que me integraran al equipo de investigación y Cuchito no me quería soltar de la redacción central. Se lo agradezco a Julio Martínez. Cuando existían esos equipos de investigación, nadie asumía que era un mecanismo de extorsión, ni le pasaba por la cabeza a nadie. Pero ahora, esta práctica morbosa se ha convertido en televisión, se ha convertido en un instrumento de extorsión, al punto de que ya tratan de esconder cosas, así con el mayor desenfado, y de inventar cosas
con el mayor desenfado. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Una de las exponentes del periodismo de investigación, Nuria, ha sido la periodista más demandada en este país por difamación. Y ha sido la periodista que más se ha retractado en tribunal cuando es sometida por difamación. Y la gente no lo sabe. Oye, la gente no lo sabe. Ha sido la más demandada en tribunales por difamación. Y ha sido la que más se ha retractado en tribunales por difamación. O sea, se ha retractado después de haberlo hecho. Y le ha llorado a gente. Por ejemplo, le lloró a ¿cómo se llama? El reformista que es senador del Samaná, a Prim Pujals. Al Adón le lloró para que retiraran también la demanda. O sea, es una historia que no se conoce, pero ese es el periodismo de investigación. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, continuar en lo que pasó, y tenemos, como habíamos prometido, la presencia en este escenario de doña Milagros Ortiz Bosch, una figura de la vida nacional trascendente y que además distingue esta escena con su presencia. Doña Milagros, usted tiene que darle al país algunas primicias en lo acontecido ayer tarde-noche, en el Partido Revolucionario Dominicano. Tengo entendido que una reunión de importantes sectores del Partido Revolucionario Dominicano asumieron algunas conclusiones de frente a la crisis que vive el Partido Revolucionario Dominicano. Corríjanos, por favor. Sí, ha habido ayer tarde una hermosa reunión en la que estaban líderes muy importantes del interior del país. Fue con la participación, se dirigieron a todos nosotros ahí presentes, el queridísimo Tony Peñaguaba, sobre estrategia de organización, lo que fue concluido por Yeanilda Vázquez, la actitud política actual asumida que la expresó Jesús Vázquez Martínez. Hubo también una exposición de César Cedeño y hubo también Eligio Jaques, contó a todos los compañeros los procesos de conversación y acercamiento en lo que él ha estado participando, las cosas por qué él estaba decidido a apoyar esta línea que estamos elaborando ahora, y hubo una rendición de cuentas del trabajo que yo he hecho en los últimos días, junto con una gran comisión de trabajo, de gente que sabe hacer las cosas día a día y pensarlas con mucha tranquilidad, y todo eso fue muy avalado, muy introducido por un partido que está dándose cuenta de la importancia que es el rescate de la democracia, el funcionamiento de los equilibrios de la democracia, como es el Partido Revolucionario Dominicano. Doña Milagro, evidentemente que la situación del Partido Revolucionario Dominicano ha rebasado aparentemente la capacidad que siempre observó esa organización, aún en medio de la crisis más terrible. Encontraba un bajadero, como dice la gente, para la construcción de avenimientos. Sin embargo, ahora cada acción de una parte frente a la otra parte lo que hace es construir más distancia. ¿Hay posibilidad todavía de un reencuentro efectivamente en el PRD? Mira, ojalá que lo hubiera. Nosotros creemos que es importante que tomemos conciencia de qué es lo que está pasando. Yo, como ustedes son dos jóvenes, de esos que uno aspira a verlos crecer políticamente, y además ver que la sociedad dominicana cambia de criterios dirigenciales, y desde el punto de vista personal mío, tanto en uno como en otro partido, ustedes representan una posibilidad de transformación. Aquí no es un problema solamente del PRD, aquí es el problema del sistema de partidos políticos y el derecho del militante a verse representado, cuidado y decidiendo mayoritariamente. No es un problema político del PRD o una actitud aislada. El hecho de que se quiera llevar una convención en el PRD, a donde, por ejemplo, un hombre como Siquio N.Q. de la Rosa, el líder de nosotros junto con Camilo en San Francisco de Macorís, ser su secretario general del partido por votos.
ganó voto a voto su subsecretaria general. Y acaban de decir que proclamaron una comisión organizadora con una comisión política a la que él no fue convocado ni fue avisado de que había ese evento. Entonces ahí hay una situación muy difícil que tiene mucho que ver, que se viene arrastrando desde hace tiempo. La crisis no nace de un día para otro, sino que tiene que ver con una conducción no democrática de un proceso electoral. Entonces, ¿por qué yo te digo que es un problema del sistema de partido? Todo esto que ha pasado, las pruebas que tenemos en la mano, lo que hemos enseñado al país, es parte de la ausencia de una ley de partidos políticos. Es parte de una ley que rige el sistema, el sistema electoral. Todas estas cosas vienen pasando porque en el país hay una tendencia, y con todo cariño, con todo respeto, a Domingo Páez y en parte a Ángela Costa, gente que uno aspira a verla creciendo sin tener que participar en conflictos. De verdad que la tendencia a un partido gobernando con manejo de todos los poderes y al mismo tiempo tocando la crisis fundamental, la demostración de la crisis real, que es influenciando. ¿Cuál es la crisis del Partido Reformista Social Cristiano? Es el gobierno, el instrumento, la Cancillería, se lo he dicho mucho a ustedes, el instrumento de dirección de la nación de un partido. ¿Puede ser eso así posible? ¿Puede hacerse una decisión de un préstamo bancario multimillonario en la época en que estamos caminando hacia un proceso electoral con muchas complejidades? Es posible que ese préstamo de un directorio compuesto por ministros y políticos no tenga en cuenta lo que traduce el interés de hacer una ley que dé garantías electorales democráticas como lo hay en todos los países, y no lo tenemos aquí. Entonces, por eso se da el lujo dentro del P, esa tendencia a controlar los partidos políticos que deben cumplir el papel de opositores. Esa tendencia es la que aparece aquí realmente contratada, y lo que ayuda a que no tengamos el sistema de partidos adecuado para una democracia moderna. Eso quiero yo decirlo como un aporte a que se vea a dónde están las raíces de los problemas. Y realmente, avenimiento, bueno, se han creado, todo el que en el partido del sector mayoritario, se ideó una comisión para ir a buscar una reunión de la Comisión Política Concertada entre las partes. Todo el que quiso buscar una manera, no importa minoría o mayoría, pero presencia. Todo eso ha sido abortado con esa reunión que se hizo en un club privado, en un restaurante privado. Por sorpresa, mucha gente que fue convocada sin saber para lo que era. Eso no es política, no es ciencia política. El préstamo, aceptar. Mira, el gran problema de esto no es el empresario. En el PRD siempre ha habido empresarios y con mucha importancia. El partido ha sido un partido de frente de clases. Nunca intentamos, como lo intentó el profesor Juan Bosch, con mucho sentido común, de crear un partido de cuadro para subsanar y educado dentro del concepto de la lucha de clases. Pero la realidad es que el PRD es un partido de frente de clases, de frente. Sí, pero yo lo que digo, por lo general, sí, y menciono eso, es el esquema mental de un empresario para dirigir una organización política. No es que el empresario no esté en la organización, sino el esquema, la estructura mental que tiene para... Es difícil cambiarla de empresario a líder político. Que no opera en los partidos políticos, y yo creo que usted es mi maestra en eso, en esas reflexiones, porque usted se conduce procurando construir aproximaciones, consenso. Se ha conducido siempre en eso, procurando reducir la rispidez en el abordaje de los problemas, ¿verdad? Hay gente que desearían ser así como yo, que no lo soy, lamentablemente. Pero es el esquema, la estructura mental, la estructura de pensamiento que tiene un empresario que no es aplicable a la dirección de un partido político. Tú has
contestado la pregunta que me hiciste, la has contestado. Yo intentaba decirte que, por ejemplo, ¿qué era don Secundino Gil Morales sino un empresario de la caña? Sí. ¿Qué era Carlos Pérez Ricard, que es un gran empresario, un gran comerciante dominicano? ¿Qué era Camilo Lluvere? ¿Qué era José Antonio Narri? ¿Qué era don Antonio Guzmán? Pero el caso de Antonio Guzmán viene a llenar el espacio de lo que tú estás más o menos explicando. Don Antonio Guzmán fue una persona que le dijeron, aquí tiene para ser presidente de la República, pero tienen que deportar a esta cantidad de gente. ¿Y qué dijo él? Él dijo, aquí tiene, yo no quiero ser presidente en esas condiciones. Eso es el político, el que entiende la sociedad, con títulos universitarios o no, que es capaz de entender dónde colocar siempre el papel político, sobre todo cuando se es presidente de un partido como el nuestro. Entonces, la explicación que don Miguel Vargas le presenta al país es de su condición de empresario. Y si es en esa condición, doña Milagros, de empresario, que él da una respuesta, para mí, totalmente insatisfactoria. No Para dio mí satisfacción también. a la demanda que políticamente se le ha hecho en el marco político. ¿Por qué habría de acompañarse del Partido Revolucionario Dominicano y realizar la rueda de prensa en el Partido Revolucionario Dominicano si es una respuesta empresarial En su empresa. y de sus aláteres socios de una empresa? Al punto que se hizo acompañar de su familia, no, Sí, más que de la familia y No, del pero eso PRD. era parte de eso era adecuado, acompañada de su familia, correcto. Pero de no sus el socios, PRD. de sus socios, porque ¿De sus socios? hay un concepto de mucha gente ahí Pero no del que se PRD, siente no tiene socio, nada que buscar ahí. que se siente socio, no se siente compañero. Exacto, y eso es grave. Pero, ¿cómo construir una solución a esta problemática? Porque, tal como usted lo abordaba al inicio, es un problema de la sociedad dominicana y lo paga la sociedad dominicana porque de pronto ya no tenemos la fiscalización de la oposición y eso es insano hasta para los que nos preocupamos por hacer buenos gobiernos, ¿verdad? Es insano no tener fiscalización, hay tentaciones con demasiado peso en el ser humano que si no se siente vigilado, normalmente se convierten en acciones impúdicas. ¿Cómo construir una alternativa frente a esto que existe en el PRD? La alternativa, construir otra formación política que se convierta en rescatante de lo que se ha perdido o continuar una lucha de desgaste sin futuro. Mira, ese planteamiento que haces es demasiado inteligente y hay que contestarlo adecuadamente. Porque los problemas que tienen los partidos ahora, y no se puede negar que dentro del PLD en este momento ha habido una convención con varios problemas que no debieron haber existido. El hecho de que la Junta Central Electoral no maneje el padrón de todos los partidos. El hecho de que no haya una reglamentación del funcionamiento y garantía del dirigente, el militante, que tiene derecho a ser elegido y a elegir libremente. El hecho de que se haya hablado tanto de dinero y la misma inversión para estar en un comité luego prestigioso, estar en ese comité, la lucha económica por estar ahí, revela realmente la necesidad que se tiene en el país y más que nada el partido de gobierno de tener los equilibrios necesarios para cuidarse a sí mismo y cuidar a su gente, cuidar el futuro. Fíjate que eso es tan importante como que es muchos de los que estamos en esta batalla, lo estamos por el PRD, por lo que hemos visto y creemos del PRD, pero también estamos por la democracia, Sí. por la democracia. No es posible tener una presidencia. Bueno, es que está muy claro, cuando don Miguel dice, yo no soy barrendero, ni soy mensajero, yo no subo en patana, todo esto está ocurriendo en el mismo momento en que la situación se va desarrollando. Es que todo esto tiene muchos elementos que indican que hay que dar una batalla en cuanto al concepto de partido, que es muy importante que la gente se entere con la prueba de por qué es esta conducta y por qué hubo gente que lo alentó, porque ese préstamo para nosotros es político,
porque los saltos que hubo que dar para llegar a él, las cosas que hubo que ver para el otro lado para llegar a él, indican que había una voluntad política detrás de la firma de ese contrato. Un contrato que había que comenzar a construir de una vez para poder pagar, porque nosotros no hemos dicho nada inventado por nosotros. Es en base a documentos internos que se hicieron para evaluar ese contrato. ¿Nos importa a nosotros hacerle daño a nadie? No, salvar la democracia. Como tú dices, o decíamos al principio, no sé cuál de los dos tuvo la dicha de recordármelo, el problema de la política es que tiene que pasar a ser una fuerza ética. Bajo ninguna forma, un presidente de un partido que se está bajando de la patana puede estar tramitando con el gobierno un préstamo que necesitaba un cierto tipo de flexibilidad y de comprensión. Ahí había que comenzar a construir de una vez para poder pagar dentro de los 24 meses, comenzar a pagar las cuotas de capital de la que estaba exonerado. Entonces ahí hay un contubernio político que cuando uno sale a enseñarlo, no sale a hacerle daño a nadie, sino a buscarle entendimiento a la democracia. Enseñar al gobierno dominicano, al presidente Leonel Fernández, la importancia de ser transparente en el manejo de las cosas públicas, porque yo me imagino que Vicente Bengoa no hizo ese procedimiento, sino tenía alguien que le decía, Vicente, date pronto por el telefonito, que el hombre está apurado o que lo necesitamos. Entonces, no se puede seguir con un concepto de que el dinero, el clientelismo, es la fuente fundamental de hacer la composición de la dirección política dominicana. En ese sentido, yo quiero reforzar que aquí lo que está en juego es la democracia y la gente tiene que apreciar, para lo que sea, el estilo de conducción y fundamentalmente la conciencia social, la conciencia política, la conciencia ética de que hay cosas que no se pueden hacer en determinados tiempos. Ahí tenía, y don Miguel explicó todas sus habilidades empresariales, las explicó, tenía suficiente crédito a lo mejor para irse a la banca privada. Pero mire, doña Milagro, permítame hacerle una pregunta. Primero, felicitar que usted encabezara esa playa de dirigentes que presentó este planteamiento al país, que ha impactado. Yo no sé si Domingo ha tenido la oportunidad de evaluar el impacto que en la sociedad ha creado esta noticia que ustedes le han dado con el tema del préstamo. Ahora, ¿a qué conclusión arribaron ayer? Porque me luce que en el escenario nacional esto no puede quedarse. No. No ha quedado, no veo reacción. Ya Bengoa debió dar una respuesta, hacer un planteamiento público, porque aquí los entes públicos somos irresponsables. Tiene que dar una respuesta el Banco de Reserva. La gente de Superintendencia de Banco han debido hablar y no lo han hecho. ¿Cuál es la ruta a seguir a partir de este momento? Que tengo entendido, ustedes van a tocar escenarios internacionales. Bueno, no, nosotros, un grupo salimos acompañando a Luis Abinader, salimos hacia Washington, a donde vamos a hacer alguna diligencia que creo yo que le corresponderá a él exponer en su momento. En el campo de la Internacional Socialista hay un código de ética en el que ese código lo estuvimos viendo y hay más de 12 violaciones con ese proceso con lo que acaba de pasar. Esto no se ha dicho sino para comenzar un proceso de lucha diferente. Nosotros no queremos irnos del partido, nosotros creemos que hemos dicho a la sociedad dominicana quién tiene que irse del partido y a muchos PRDistas quienes tienen que irse. Decía un señor por la radio ayer, de esa gente que llaman a los programas interactivos en que todos participamos, decía que él estaba realmente muy impactado, un dirigente de un municipio muy lejano, y decía, yo empeñé mi casita para ayudar al partido a ganar, mientras el presidente de mi partido estaba tramitando préstamos multimillonarios, que por cierto, no comenzaron a colocarse los blogs en el sitio que iban a servir de garantía o de estructura para el trabajo que estaba haciendo. Y que en un préstamo inmobiliario, Domingo, y tú que estás ligado a ese sector familiarmente,
el banco te va desembolsando en función de cómo crece la obra. Claro. O sea, no te desembolsan todo el dinero un día, No. sino te dicen, usted necesita este mes cuánto para la zapata. Y el mes que viene para vaciar el primer nivel y poner los blogs del segundo nivel. No te lo vacían, no te depositan todo. O sea, ¿qué este préstamo realmente? Y él dice, le explicó, mira, fíjate bien, el préstamo, él admite que existe. El préstamo lo recibió el 31 de enero, completo, como tú dices, porque acaba de hablar el ingeniero, que tiene una experiencia, Domingo, que tú y yo no tenemos de desembolso por construcción. Claro, claro. Nos lleva ventaja ese hombre. Sí, así es. Entonces, realmente, nosotros sí que, verdad, estábamos diseñando, hemos diseñado una serie de acciones que vamos a emprender y que yo no quiero, una de las cosas más difíciles para una persona como yo es lograr la institucionalización, funcionamiento del país y los partidos por institucionalidad, por la regla. Entonces, yo no quiero dispararme yo a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque es mi obligación que rescatemos el funcionamiento de los equipos, de la interacción de diferentes fuerzas que tenemos. El PRD hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho cuidado, para volver a tejer esa necesaria unidad de la que es primeramente muy culpable nuestra propia historia. La comparación entre el PLD y el PRD es dramática o es visible. El PRD nace de un grupo de intelectuales de la talla de Juan Bosch y Jiménez Grullón. Cuando Miolán estaba fundando el PRD, era el jefe de la Universidad Obrera o el director de la Universidad Obrera de Lombardo Toledano. Sí. Había que ver acabada la pasada la Guerra Mundial y ahí todavía gobernando en México los últimos recuerdos de lo que fue el presidente Lázaro Cárdenas, esa figura de Miolán, lo que representaba Jiménez Grullón, lo que representaba Cotubán Enrique, el doctor Cuello Mainardi, don Virgilio Cuello Mainardi, doña Corina Cuello Mainardi, eran intelectuales. Sí. Y entonces nacen en la disputa. Mientras, y no ha hecho daño corregir esa linecita, mientras que el PLD nace para corregir, Juan Bosch, la indisciplina o la dispersión del PRD. Por eso el PLD está ahora en una situación bastante difícil, sí, que es que la unificación de criterios llevó a ese partido a darle a la disciplina más importancia que al análisis de las cosas, del debate de las ideas. En el Congreso de Botello, que sigo como que atención, no se ha debatido problemas éticos, no se ha debatido problemas ideológicos, se ha debatido, y la sociedad va acompañando en eso, cuánto tienes tú y cuánto tengo yo, no cuánto tenemos todos como posición y como concepto. Mire. Entonces yo, Milagro Ortiz Bosch, que sé de método, que sé de sistema, estoy luchando porque entretejer ese concepto internamente. Y me vas a permitir entonces que no te diga vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, pero sí te digo que tal como ustedes insinúan o presienten, esto no fue una idea superficial, iniciada solamente para agitar la sociedad, sino para elevar la conciencia democrática hacia lo interno de esa nación, porque son valores que el país, el mejor beneficiado de la transparencia de esto son los organismos oficiales. Señores, sí, después de las normas prudenciales, después de 2003, hacer una cantidad de cosas que rompen esos criterios. Doña, gracias, mire, muchísimas gracias. Nosotros siempre nos quedamos aquí insatisfechos, porque tenemos tantas cosas que preguntarle y reflexionar con usted, que pienso que serían aportes eficientes a la construcción de una conciencia democrática y a que la gente vea la cosa como debe verla, que, bueno, siempre nos falta tiempo. Yo sueño con que un día podamos conversar una hora completa y que la gente pueda aquilatar a plenitud lo que nosotros intentamos sacarle cuando la invitamos a que venga aquí. Ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias y se lo agradecemos y se lo vamos a agradecer siempre. Señores.